Les doy la palabra al Señor en esta tarde. Yo me voy a hacer por aquí para mirar aquí un momentico y el estudio de la palabra del Señor en esta tarde está basado en la carta del apóstol Pablo a Tito, y vamos a leer del capítulo 3, del 3 al 11. Amén. Tito. Después de Timoteo, primera, segunda Timoteo, sigue Tito, antes de Filemón, llegando casi ya al Apocalipsis, pero no, antes de Hebreos. Tito 3, amén. ¿Sí lo encontraron? Sí, justificados por gracia. Amén. Vamos a estar leyendo esto que dice justificados por gracia, dice ahí, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice ahí, la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 3 al 11, y lo vamos a leer todos juntos, y luego vamos a meditar de segunda de Timoteo, sigue. Después de Colosenses, cerquita de ¿Ya lo tenemos? Ya. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción del Espíritu Santo. 3, del 3 al 11. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a estar meditando en este pasaje de la Escritura, y dice que somos, ¿qué dice del capítulo, del título? En tu Biblia, justicia por gracia. Justificados por gracia. Bueno, nosotros no vamos a hablar de justificados por gracia, no es el título del mensaje, sino el título del mensaje que yo le he puesto es ¿por qué salvos? ¿Por qué somos nosotros salvos? Aquí nos habla que somos justificados por gracia, o sea, cuando el título nos habla de que somos justificados por gracia, nos está hablando acerca de que somos hechos justos por la misericordia de Dios. Pero la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta tarde es ¿por qué salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué? ¿No? ¿O para qué? ¿Cuál es la razón de que nosotros seamos salvos? Nosotros decimos, bueno, yo soy salvo por gracia y soy salvo para irme a vivir a la presencia del Señor, soy salvo del pecado y ahora soy salvo para vida eterna. Pero vamos a ir meditando en este pasaje de la Biblia y vamos a mirar por qué somos salvos, cuál es la razón por la cual Dios nos ha hecho salvos. Pero antes de saber por qué somos salvos, lo primero que vamos a mirar es ¿quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Porque para ser salvo necesita uno estar en peligro, ¿cierto? Nadie puede ser salvo si su vida no está en peligro. Si yo no me estoy ahogando, a mí no me pueden salvar de ahogarme. Si no estoy en un abismo a punto de caerme, nadie me puede salvar. O si no estoy en una inundación en el techo de mi casa, nadie me puede salvar. Yo necesito estar en una situación de peligro para poder ser hecho salvo.
o si no, de ninguna manera puede ser salvo. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero para ser salvos nosotros tenemos que mirar primero quiénes éramos nosotros. Aquí en Tito 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición cuando nosotros no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús o Yahshua Mashiach no era nuestro Salvador, este era el tipo de vida que nosotros teníamos. Éramos insensatos, éramos las personas, cuando habla de insensatez, son personas que no piensan, que no son cuerdos, que éramos locos, estábamos en la locura del pecado, en la locura de este mundo. Lo que Satanás quería hacer con nosotros, eso hacía. Nos llevaba por donde a él le parecía y nosotros, como esclavos de Satanás, nos dejábamos llevar por donde él quería. Dice que éramos insensatos, rebeldes por naturaleza, ¿cierto? Seguramente ustedes cantaban la canción, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Seguramente nosotros creemos que somos rebeldes porque el mundo nos hizo así, pero nosotros no somos rebeldes porque el mundo nos haya hecho así. Nosotros no somos rebeldes porque a nosotros nos dijeron, bueno, nos impresionaron tanto que nosotros decimos entrar en rebeldía. Hay gente que hoy por hoy son rebeldes contra el sistema, se rebelan contra el sistema. Es un tipo, vivimos en un tipo de anarquía, o sea, la anarquía es aquella persona que no quiere estar bajo ningún gobierno, bajo ninguna autoridad. Yo hago lo que a mí bien me parece. Yo hago lo que yo creo y eso para mí está bien, hacia los demás no les gusta. Exacto, esa es la expresión que normalmente podemos usar, pero para ser un poquito más suavecito decimos, hacemos lo que bien me parece, yo hago lo que quiero, ¿sí? A mí tú no me dices lo que yo tengo que hacer. A nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero, por eso es que los jóvenes normalmente andan en una anarquía. Dicen, no, a mí nadie me manda. Pero aparentemente nadie les manda. Aparentemente ellos son libres de hacer lo que quieran. Pero no se dan cuenta que quien los maneja es Satanás, es el enemigo. El enemigo es el que pone en el corazón del hombre la rebeldía. Eso fue lo primero que hizo el hombre. El hombre, al desobedecer a Dios, porque Dios cuando puso al hombre en el huerto le dijo, de todo árbol del fruto podéis comer, de todo, excepto del árbol del fruto del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Había un árbol que se llamaba el árbol de la vida, ahí estaba. Dios no le estaba prohibiendo a Adán y Eva que comieran el árbol de la vida. El Señor simplemente les puso una condición. Todo esto es para ustedes. Yo les doy todo, pero hay condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Entonces viene Satanás, nos engaña o engañó a Adán y Eva, y al engañar a Adán y Eva nos engañó a nosotros. Y entonces cuando Eva desobedece a Dios, y cuando Adán desobedece a Dios por obedecer a Eva, entonces entraron en rebeldía, entraron en una rebeldía contra Dios. Decirle, no queremos que tú reines en nosotros. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque Satanás le dijo, miren lo que le dice Satanás a Eva, no moriréis. Si comen de ese fruto, ustedes no van a morir, sino bien sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos y ustedes serán iguales a Dios, estarán a la altura de Dios. Ustedes ya no estarán bajo el gobierno de Dios porque ustedes serán dioses. Eso fue lo que le vendió Adán a Eva. Y eso fue lo que a Eva le apeteció. Cuando Satanás le dice que sus ojos serían abiertos y serían como Dios, dice que Eva vio que el árbol era agradable.
era apetecible. Eso es lo que yo quiero ser. Y hoy por hoy, hay muchísimos movimientos religiosos que te dicen que tú puedes llegar a ser igual a Dios, que tú tienes que despertar el Dios que hay en ti. Muchos movimientos, inclusive pseudo cristianos. Iglesias que le dicen, despierta el Dios que hay en ti, Dios está en ti, entonces despiértalo, porque tú eres, al ser hijo de Dios, eres igual a Dios, no Señor. Eso es lo que Satanás nos quiere vender a nosotros. Usted, como es hijo de Dios, entonces usted es igual a Dios, usted tiene la naturaleza de Dios y usted puede mandarle a Dios que le dé lo que usted quiera. Pídale, porque para eso es su hijo. Exíjale a Dios que le dé lo que usted necesita. Y no lo que necesita, lo que quiere. Esa es la manipulación satánica. Y entonces nosotros entramos en rebeldía. Y eso es lo que llamamos nosotros rebeldes. Rebeldes a la voluntad de Dios. No queremos que tú gobiernes en nuestra vida. Preferimos que gobierne Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás nos está mostrando los deleites de este mundo. Nos da todo. Podemos darle rienda suelta a nuestras emociones, a lo que queremos y hacer lo que queramos con nuestra vida. Y Satanás no nos lo impide. Pero servirle a Dios implica restringirnos de lo que nosotros queremos hacer para obedecerle a Él. Entonces éramos rebeldes, extraviados, porque andábamos por caminos no rectos. Andábamos por aquí, por allá, luego extraviados. Y dice, esclavos de concupiscencia, o sea, de pasiones. Éramos esclavos de nuestras pasiones y deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia. No, aquí nosotros no somos envidiosos. No, nosotros nunca hemos sido envidiosos, ¿cierto? Pero nos gustaría tener lo que tiene la otra persona y por qué ella tiene y yo no. Pero no somos envidiosos. ¿Por qué tiene una buena casa y yo tengo que vivir en este ranchito? Pero no somos envidiosos. Pero eso es lo que normalmente hay en el corazón del hombre. Toda lo que aquí está hablando Pablo, es que esta era nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza del hombre pecador. Y cuando nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo, esa era nuestra naturaleza. Posiblemente tú dices, no, pero yo no andaba en concupiscencia ni deleites diversos, yo era una persona muy buena, pero por ahí la envidia así como que existía un poquito y el aborrecernos los unos a los otros y ser aborrecibles, hacernos que nos odien y la pelea y la contienda, eso sí existía. O sea, existían muchas cosas que nos llevaban a la rebeldía contra Dios. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor cambia nuestra vida. El Señor hace de nosotros nuevas criaturas. Ahora el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan a la abundancia. Esa es la misión del Señor, fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros primeramente, antes de ser salvos, éramos rebeldes, insensatos, aborrecibles, aborrecedores de todo lo bueno, esclavos de deleites y concupiscencias, envidiosos y todo lo que tiene que ver con las cosas de la carne. O sea, eso es lo que la carne es. Por eso la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Por el que sirva para el Espíritu segará vida eterna. Entonces vamos a mirar, mira lo que dice Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso es lo que éramos. Ovejas descarriadas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual. Mas Yahweh o Jehová cargó en él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, no Yeshua Mashiach. El pecado de todos nosotros. O sea, el Señor cargó, el Padre cargó en el Hijo el pecado de toda la humanidad. ¿Sabías tú eso? Cristo en la cruenta cruz del Calvario llevó el pecado de toda, absolutamente
toda la humanidad, de todos, de judíos y de gentiles, de religiosos y de ateos, de todos. El Señor llevó el pecado. Ahora, cuando el Señor, pues el Señor dice que llevó ahora, Él carga nuestros pecados. El Señor dice en su palabra, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque el Señor, el Padre, cargó en el Hijo el pecado de todos nosotros, toda nuestra carga, esa pesada carga que nosotros llevábamos, la cargó el Padre en el Hijo. ¿Qué quiere decir? Que el Padre quiere decir que yo debo descargar toda mi naturaleza, todo mi pecado, mi pecaminosidad, mi carnalidad, todo lo que soy, tengo que descargarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que yo no le dé mi carga al Señor, yo no puedo ser salvo. Hay gente que le entregan su vida a Cristo, pero siguen cargando con su pecado, siguen cargando con su culpa, todavía se sienten culpables, no han recibido perdón de Dios ni se han perdonado a sí mismos. Están diciendo, ay, yo hice tantas cosas malas, ay, es que yo no tengo perdón de Dios. No, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo le entregué todo y ya mi vida ahora ya es ligera, porque el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él aligeró nuestra vida y ya dice, yo ya no tengo memoria de todo lo que tú hiciste, de tu pecado. Los he borrado. Dice la palabra del Señor también, Isaías, yo deshice como nube tus pecados y como niebla tus rebeliones. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Entonces, el hecho de que el Señor haya cargado el pecado de todos nosotros no quiere decir que todos seamos salvos. El deseo del Señor es que todos seamos salvos, pero solamente es salvo quien acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando aceptas a Cristo, Él te toma de allá del camino extraviado donde estabas. Por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Te toma desde el camino extraviado y te lleva por caminos deleitosos, por caminos de santidad. Amén. Entonces, es lo primero. Nosotros estábamos descarriados. Número 2, ahora somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Somos salvos por misericordia. Es por misericordia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no merecíamos ser salvos? No, es que yo me merecía ser salvo. Yo con lo bueno que soy. Yo merezco que Cristo hubiera muerto. Yo merecía que Cristo muriera por mí. No, yo no me merecía. Nadie se merecía que el justo muriera por los injustos. Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. Que el justo muera por los injustos. Pero esa injusticia de nosotros es la justicia de Dios. Dios hace justicia en nosotros a través de Jesucristo. Él llega y Él nos justifica por la fe. Mira lo que dice aquí. Dice el versículo 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, esa bondad es el amor de Dios, nuestro Salvador, y sigue ahí, dice, y su amor para con los hombres, la bondad y su amor, nos salvó. Mire eso, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí nadie es salvo por las buenas obras, como enseña la religión tradicional, que hagamos obras de misericordia. Si yo hago obras de misericordia, entonces voy a ser salvo. Yo soy salvo por las obras de misericordia. Es que hay que hacer obras de misericordia para así ganar indulgencias. Nadie. Dice la Biblia que nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia. Para Dios nuestras buenas obras no tienen ninguna validez para que nosotros podamos entrar a la presencia de Él. Nosotros somos salvos cuando se manifiesta la bondad de Dios y el amor del Señor para con los hombres, para con nosotros. Y aquí se nos salvó no por obras de justicia. Es que por las obras nadie se justifica delante de Dios. Señor, me muero yo y me voy para la presencia del Señor. Y el Señor lo primero que me dice es, ¿por qué crees que tú puedes entrar acá?
Señor, le di de comer a los pobres. Me hubieras visto, Dios, cuando yo me iba al downtown de Toronto a darle a los homeless comida. Les di comida, les regalé frazadas, les hicimos reuniones para que comieran, para que se bañaran, para que les dimos ropa, les dimos de todo. Entonces yo me merezco entrar al cielo. ¿Cuánta gente que estaba sufriendo allá en la tierra yo no les di y les hice cosas buenas? Ah, no. ¿Qué más hizo? ¿Qué más? Señor, fui allá a las cárceles y fui a los países donde había tanto dolor y allá llevamos comida y allá llevamos, hicimos esto, aquello y lo otro. Y el Señor me va a decir, ¿sabes qué? No tienes entrada a este lugar. Señor, pero hice buenas obras. Sí, pero tu pecado hace separación de la santidad y donde hay pecado no hay parte en el reino de los cielos. Estás por fuera al fuego eterno preparado para el diablo. Pero si tú vas a la presencia del Señor y el Señor te dice, ¿por qué crees tú que tienes entrada al reino de los cielos? Tú le vas a poder decir al Señor, Señor, porque acepté tu sacrificio en la cruz del Calvario, tu misericordia, esa misericordia que yo no me merecía, la acepté y ahora yo creo que por la fe en nuestro Señor Jesucristo, yo puedo entrar en tu presencia. Por fe, justificados pues por la fe. Mira, aquí lo que dice, nos salvó no por obras, nos rescató. Salvar es rescatarnos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Es por la misericordia del Señor. Mira lo que sigue diciendo aquí. Isaías 55:7. Esta es la palabra del Señor. No es lo que dice el hombre. Es que el hombre te dice, haz buenas obras y te irás para el cielo. Aquí el Señor lo que dice en Isaías 55:7 es, deje el impío su camino. El hombre perverso es su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El pensamiento de iniquidad que llevamos en la cabeza. Y vuelva hacia Yahweh, vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué dice el Señor? Dice, el Señor, esa es la misericordia de Dios, nos está llamando. Allá desde el cielo dice, deje el hombre impío su camino, vuélvanse, dice, y el hombre impío sus pensamientos, vuélvase. ¿Qué es volverse? Hacer teshuvah. Eso es teshuvah, arrepentirse, o teshuvah, que es la palabra hebrea de arrepentimiento, es vuélvanse a. O sea, yo voy camino para el infierno, yo voy en mi camino impío y en mis malos pensamientos y mis pensamientos inicuos, pensando solamente en hacer lo malo, pensando solamente en satisfacer mis propias necesidades, no importándome los demás. Y el Señor me está diciendo, vuélvete. Y esto se lo está diciendo a los que hacen buenas obras también. Está diciendo, mire, vuélvanse, porque hay personas que hacen buenas obras. Van, le dan de comer a los pobres, le ayudan, tienen fundaciones. Hay mucha gente que tiene fundaciones, ¿cierto? Bill Gates tiene su fundación, Shakira tiene su fundación. Cada uno de estos tiene su fundación y le hacen bien a muchas personas, ¿cierto? Y esto se llama altruismo. Hacen cosas buenas, pero lo que nosotros no sabemos es si hacen esas cosas buenas porque realmente quieren hacerlas o las hacen para evadir impuestos. Y allá ellos como lo que hacen. Pero lo hacen. Hacen cosas buenas, pero ¿cómo está el corazón de estas personas? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿A qué le dedican su vida?
¿Tienen una vida, están llevando una vida de santidad, agradable a Dios? ¿O están viviendo una vida de derroche y de parranda y de alegría y de aquí para allá y viviendo su propia vida sin tener a Dios en el más mínimo pensamiento? ¿De qué le sirve a Shakira tener una fundación que se llama Pies Descalzos? ¿O de qué le sirve a Bill Gates tener una fundación para ayudar a muchos muchachos que quieren estudiar y aprender? Y en la universidad, todas estas ayudas tan impresionantes. ¿De qué le sirve si su corazón está lejos de Dios? Entonces lo que el Señor está llamando es a Bill Gates, está llamando a Shakira, está llamando a todos estos, a Juanes y a todos estos cantantes y hombres de negocios y gente importante, les está diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse, dejen su mal camino y sus inicuos pensamientos y vuélvanse a mí. Pongan su mirada en mí, confíen en mí, esperen en mí y crean en que yo les amo, que es por mi bondad, que es por mi amor, que yo estoy derramando mi misericordia para con ustedes. Es que el evangelio no solamente es para los pobres. A los pobres es predicado el evangelio. Bendito el nombre del Señor, que el Señor nos predicó a los pobres. Pero el evangelio es para todo el mundo, para ricos y pobres, para reyes y esclavos. Todos tenemos la necesidad de volver nuestros ojos a Dios, hasta el más religioso. Porque la religión no te lleva a Dios, solamente a Jesucristo. Entonces aquí el Señor dice que volvámonos al Señor, a Yahweh, a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Él no es mezquino. Él no es mezquino como somos nosotros, ¿cierto? Tú vienes con todo tu cesta de pecados. Señor, aquí tengo los pecados, Señor, que el Señor llega y dice: yo te perdono, esa cesta está descupada. No te preocupes, ya te perdoné. Yo soy amplio en perdonar. Pero viene alguien con su pecadito que te ofendió a ti, que nos ofende a nosotros. Y entonces, hermano, mire, yo sé que he pecado contra usted, yo sé que le ofendí, perdóneme. Está bien. Así hablamos, ¿cierto? Está bien. Pero recuerde, yo perdono, pero no olvido. No me la vuelva a hacer, ¿cierto? Pero hay hermanos que son más amplios. Ok, hermano, yo te perdono, no te preocupes. Y al cabo del tiempo la persona vuelve a pecar. ¿Otra vez? ¿En la misma? Yo ya le había perdonado esa. O sea que no la había olvidado. No la había olvidado. Nosotros tenemos que tener mala memoria, hermano. Nosotros necesitamos tener mala memoria cuando nos ofenden. Olvidemos cuando alguien nos pide perdón. Olvidemos, y si no nos pide perdón, olvidémoslo también. Dice el Señor, le dice Pedro: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. 7 veces. Es un número perfecto. 7 veces. Como diciéndole: Señor, siempre debo perdonar. Que yo le digo: aún te digo 70 veces 7. Más que una perfección, más que perdonarlo, siempre es de por vida. Es ya olvídalo. Lo perdonaste y te olvidaste. Y si vuelve a ofenderte con el mismo pecado, vuelve a perdonarlo y no le recuerdes el pecado con que te había ofendido antes. Porque así el Señor es amplio. Y como Él es amplio en perdonar, quiere que nosotros seamos amplios en perdonar. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues misericordioso, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Si el Señor nos salvó por misericordia, ¿por qué nosotros no debemos ser misericordiosos y perdonar? Amén. Entonces, también somos salvos. ¿Por qué estamos? Somos salvos por el lavamiento de la regeneración en la palabra. Número 1, el Señor nos salva por amor, por misericordia, a través de Jesucristo. Pero una vez que nosotros somos salvos, nosotros debemos ser regenerados. Tenemos que ser transformados en nuestro corazón. Y eso mira lo que dice aquí. Voy a leer solamente un pedazo del versículo que sigue, que dice, ahí dice, por el lavamiento de la regeneración, es un pedazo del versículo 5,
por el lavamiento de la regeneración. O sea que cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, el Señor sí nos lava con su sangre. La sangre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Dice Primera de Juan, dice la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos lava, ¿cierto? Pero debemos ser regenerados. Ahora, ya que soy lavado, ahora tengo que ser regenerado a través de la palabra de Dios. Hay personas que entregan su vida a Cristo, van, hacen una confesión de fe, qué lindo que confiesen al Señor Jesucristo. Y una vez que han hecho la confesión de fe, no tienen el más mínimo conocimiento de la palabra, nunca la leen, nunca la estudian, porque ahora de empezar, ni la leen, ni la estudian, y mucho menos la escudriñan, ni la meditan, ni la viven. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde esta persona va, no le enseñan a meditar en la palabra, no le dicen usted tiene que escudriñar el mensaje de la palabra, ahora usted tiene que alimentarse de la palabra, ahora usted ha nacido de nuevo, ha nacido espiritualmente, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Juan 3, el Señor le dice que hay que nacer del Espíritu. ¿Sí? Entonces nació espiritualmente, empiece a alimentarse espiritualmente, no le enseñan. ¿Qué pasa? La persona se vuelve cristiano no de domingo, mire, no de domingo. Se vuelven cristianos de 6 o 7 días a la semana. Van todos los días a la iglesia donde se convirtieron porque reciben. Tiene que venir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tiene que estar aquí a las 7 de la mañana, 5 de la mañana, a madrugar, a esto, a lo otro, y los satura. Y va la persona ya, y lo único que escucha es que le den un texto de la Biblia, y luego el predicador le predica lo que a él le parece, le predica su mensaje. Como la persona no ha escudriñado la palabra, como la persona no tiene conocimiento de la palabra, entonces recibe todo lo que le dan, se lo traga, y en vez de vivir una vida saludable en Cristo, está viviendo una vida enferma en este mundo, espiritualmente, porque aparentemente le entregó la vida a Cristo, pero no le están enseñando en su congregación a escudriñar la palabra. No le están enseñando a que medite la palabra. No le están enseñando a que viva la palabra. No le están enseñando que no es lo que predica el predicador, sino lo que la Biblia dice. Pero es como estamos acostumbrados a creer lo que el predicador dice. Si lo dijo el pastor, amén. Hermanos, el Señor me ha dicho que hay que sentar cabeza, y a partir de este momento todo el mundo se sienta en la cabeza, porque hay que sentar cabeza. Amén. Lo dijo el pastor, todo el mundo se sienta en la cabeza. ¿Pero en qué parte de la Biblia lo dice, pastor? Pastor, no importa si la Biblia no lo dice, yo lo estoy diciendo. Pero como lo dijo el pastor, y si lo dice el apóstol, mejor. Y si lo dice el querubín, ¡ay, excelente! ¿Cierto? Pero si lo dice el Señor, no lo creemos. No lo creemos. Entonces, somos la regeneración en la palabra. Mira lo que dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice, aquí, qué bonito, esto les cayó de perlas a las hermanas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Los maridos deben amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, o sea, amarla hasta la muerte. Eso no lo aplican. No, ¿qué tal? ¿Qué tal uno como marido amar a la mujer hasta la muerte? Eso está como demasiado difícil, ¿sí? Pero aquí la Biblia lo dice. Ahora, Pablo lo está diciendo para mostrarnos lo que el Señor hizo con la iglesia. Dios amen a sus mujeres. Definitivamente hay que hacerlo. Ay, hermano, es que es tan difícil, no importa lo difícil que sea, sin amar. No importa, yo sé que es muy difícil llevar una vida en el matrimonio, es que el matrimonio no es fácil. No, cuando éramos novios, Señor, hermano, somos 2 gotas de agua
idénticos. Nos gusta todo lo mismo. Tal para cual, nos gustan las mismas películas, nos gusta el cine, nos gusta el teatro, nos gusta el fútbol, nos gusta la bebida, nos gusta todo, ¿cierto? Bueno, de pronto ya no, porque a un cristiano ya no les gusta. Pero cuando una vez se han casado y empiezan a vivir una vida de esa vida de familia en común, entonces ya no son dos gotas de agua. Hermano, es que somos el agua y el aceite, hermano. No, hermano, no nos soportamos. Hermano, es que alguien le dijo que usted iba a ser, que usted eran dos gotas de agua. Usted, su mundo es su mundo y el mundo de su esposa es el mundo de su esposa. O su mundo es el mundo y el mundo de su esposo es el mundo de su esposo. Son totalmente diferentes, son individuos. Cada uno piensa de una manera diferente, pero lo que la Biblia me está enseñando es que a pesar de que yo pienso diferente, a pesar de que mi visión es diferente, a pesar de que yo siento diferente, tengo que amarla. La Biblia no dice, maridos divorciados de vuestras mujeres, así como Cristo se divorció de la iglesia. No, esa doctrina del divorcio en la iglesia cristiana es una doctrina satánica, diabólica. El Señor dice que no, que el marido no abandone a su mujer, ni la mujer a su marido, al no ser que no consienta el inconverso vivir con el creyente. Ahí ya es otra cosa. Yo tengo que mirar si hay una pareja, si uno de los cónyuges es un peligro eminente de muerte para el otro cónyuge, sepárese. No puede seguir porque su vida está en peligro. Porque si hay un peligro eminente de muerte es porque uno de los cónyuges no es creyente. Pero si los dos son creyentes, no puede haber peligro de muerte. Tienen que amarse, respetarse y entenderse, saber que el matrimonio es lo más hermoso que hay, que Dios creó, pero lo más difícil de llevar. Nadie dijo que el matrimonio sea fácil. Hay que pensarlo bien. Pero ahora es que estamos hablando, no estamos hablando del matrimonio, y Pablo también después lo dice más adelante, no es que estemos hablando del matrimonio, estamos hablando de la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Por qué? Dice, la entregó a sí mismo por ella, habiéndola para santificarla. Se entregó para santificarla. O sea, Cristo se entrega y nos santifica. ¿Qué es santificarnos? Nos apartó. Para eso se entregó. Cristo entrega su vida. A él nadie se la quitó. Eso hay que tenerlo claro. A él nadie le quitó la vida, ni romanos ni judíos, aquí ni culpables, no vamos a culpar ni a romanos ni a judíos, sino él la entregó por amor, por su bondad, por su misericordia, la entregó. Dijo, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso fue que la dio y la volvió a tomar, por amor, pero la dio para que cuando tú te lavaras en la sangre de Cristo, él te apartara. Te lavaste, te aparto. No, Señor, yo te acepto, pero no me lavo. Te quedas allá te quedas. Si no te lavas, no puedes pasar. Para pasar al otro lado, tienes que estar limpio. Si no te lavas, no entras. No es que yo tengo que llegar limpio, no, yo llego con toda mi pecaminosidad, todo mi pecado, toda mi porquería, y el Señor me lava, y me lavó y me apartó. ¿Sí? Entonces, para santificarla, para apartarla, para santificarla, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos a pensar que el lavamiento del agua es el bautismo, pero aquí dice por la palabra. La palabra es como agua para lavar nuestros pecados. Entonces, ya una vez que yo he sido santificado, ya he sido lavado, el que está limpio no necesita ¿qué? Lavarse, sino que los pies. El que está limpio no necesita lavarse, sino los pies. El Señor mismo lo dijo. Cuando Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas.
Tú no me lavas los pies, porque el Señor se cogió un lebrillo y cogió una toalla y empezó a lavar los pies a los discípulos. Cuando llegó a los pies de Pedro, Pedro dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo, no tienes parte en mi reino. Señor, no solamente los pies, las manos, la cabeza, échame agua por todo el cuerpo. Y decir, báñame. Y el Señor le dijo, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y vosotros, dice ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, estáis limpios, aunque no todos, porque había quien lo iba a entregar, por la palabra que os he hablado. Eso que habla la palabra. Es que esta palabra, mi hermano, mi hermana, esta palabra nos santifica, nos purifica, nos regenera. A medida que yo voy, es que parece el alimento para regenerarnos, ¿cierto? Si usted no se alimenta, no se regenera. Entonces, yo a medida que me voy alimentando de la palabra de Dios, mi espíritu se va regenerando, va adquiriendo nueva fuerza, va adquiriendo nueva vida, una nueva visión. Ya empiezo yo a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida. Si yo no conozco la palabra de Dios, si tú no la conoces, olvídate, no sabes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para ti. No, yo sé que Dios me dice, ayúdate, que yo te ayudaré, y por eso yo voy a ayudarme. Dice la palabra. No sé, hermano, pero también dice la palabra que ni aún las hojas de los árboles se caen sin la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Dónde dice? En alguna parte tiene que decir, se me lo enseñaron a mí en la iglesia. No es lo que me enseñaron en la iglesia. Es lo que la Biblia dice. Si yo no sé lo que la Biblia dice, ahí me pueden enseñar en la iglesia cualquier cantidad de basura, de mentiras. No, pero es una iglesia, hermano. ¿Cómo van a enseñar basura en la iglesia? Cuidado. Porque hoy por hoy, lo que la gente está comiendo en las iglesias es un evangelio que se llama el evangelio light. Basura. Comida chatarra. ¿Sí sabes ese evangelio light? Tú eres un vencedor. Dile a tu hermano que está al lado, eres un vencedor. No se lo diga, no se lo diga. No se lo diga, hermano. Eso no, nosotros aquí no andamos con eso. ¿Sabe? Cuando yo le digo a una persona, eres un vencedor, dice a tu hermano, tú eres un triunfador, tú eres un hombre exitoso, una mujer de negocio, tú vas a tener... Eso es levantarle el ego a la persona y no predicar el mensaje de evangelio. No quiere decir que nosotros somos vencedores. La Biblia dice que en Cristo hay una diferencia. Dile a tu hermano, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque está en la Biblia. Yo no soy vencedor porque sea lo bueno, lo mejor, hermano, para tu vida está por venir. Lo mejor para mi vida ya llegó. ¿Y sabes qué es lo mejor para mi vida? La salvación de Cristo. Lo mejor para mi vida es tener a Cristo en mi corazón. Si hay algo mejor que tener a Cristo en el corazón, no sé qué será. ¿No? Si no tienes a Cristo en tu corazón, te pueden caer los millones de la tierra, hermano. Rico, me gané el loto. Y tu vida, hermano, muchos bienes tengo para mí. Me gozaré, me regocijaré. Y el Señor le dice, necio, esta noche han venido a pedir tu alma y lo que has guardado para quién será. Por eso, si yo quiero ser regenerado, necesito tener el conocimiento de la palabra. Si no, no puedo. Cristo me lavó. Yo soy salvo. Si yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo hoy, si una persona le entrega su vida al Señor Jesucristo ese día, y ese día se muere, tenga la certeza, tenga la total certeza que se va a la presencia del Señor, conozca o no conozca la palabra. Pero una persona que recibe al Señor y no se alimenta de la palabra, no le garantizo que haya la presencia del Señor. ¿Por qué? Por su negligencia, porque no procuró meditar en la palabra del Señor, conocer su voluntad. Yo necesito conocer. ¿Por qué? Porque, no, yo soy salvo, hermano. Hermano, ¿qué hace aquí, hermano, en este lugar de mala muerte? Hermano, no, eso no pasa nada, yo soy salvo. Que hermano, deje de tomar tanto y de estar borracho.
usted no sabe que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. No, hermano, yo soy salvo porque yo entregué mi vida a Cristo y a mí nadie me dice que no soy salvo, porque cuando uno es salvo, siempre salvo. Ah, pero aquí la Biblia me dice, no erréis que los fornicarios, ni los adultos, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores se heredarán el reino de los cielos, ni los homosexuales, ni ninguno de estos. Hoy tenemos ya el evangelio, ya se está sacando, ya salió un instituto bíblico americano, una universidad bíblica de los Quakers, que es una de las universidades más, de las más respetables, ya salió el evangelio gay para enseñarle a los gays el evangelio. Entonces, hermano, entonces ya no vamos a enseñar, ya yo no sé, cuando la Biblia dice que ni los homosexuales ni los que se echan con varones se le dan el reino de los cielos, ya no sé qué tengo que cambiarle ahí. Ahora ya vamos a tener que no vamos a poner que los homosexuales, entonces ya lo tenemos que suprimir para que no ofenda al colectivo LGTBI. Bueno, no puede decir eso porque ofende al colectivo. Eso es un crimen de odio. No, señor, arrepiéntase y créase en el evangelio. El Señor vino a cambiar tu vida. Si tú quieres seguir viviendo tu vida como quieras, vívela. Pero ¿cuántas personas ahorita están en iglesias? ¿Cuál es la iglesia ahorita? No recuerdo, que ya se le dio la presbiteriana. La iglesia presbiteriana ya le dieron la autorización a los pastores de casar personas del mismo sexo. Ya cambió. La anglicana ya ellos también, pero también la presbiteriana. Y ya la anglicana ya tiene pastores, mujeres lesbianas como pastores y todo esto, ¿sí? Pero eso la presbiteriana en su constitución ya no dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, sino el matrimonio es la unión de dos personas. Entonces ya se está dando. ¿Por qué? Y todo el mundo, hermano, si lo casó el pastor. Es el pastor, hermano. El pastor tiene conocimiento de la palabra. Ah, muy bien, amén. Amén. Gracias al Señor por el pastor que tiene conocimiento de la palabra. Porque el que hace cosas dignas de azote sabiéndolo será azotado. No, acá hay muchos de vosotros maestros sabiendo que recibéis mayor condenación. Eso es la Biblia. Entonces, ¿lo dice el pastor? Bueno, ¿y usted qué dice? ¿Qué dice la Biblia de lo que el pastor dice? ¿Ya sabe lo que dice la Biblia? Hermano, lo dice el pastor, pero no la Biblia. Ese es el evangelio laico. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos la necesidad, nuestra necesidad no de leer la Biblia, no de leerla, no de estudiarla, sino de escudriñarla. Va mucho más allá de que leerla y de estudiarla. Escudriñarla, meditarla y vivirla. Lo que la Biblia dice. Escudriñar las escrituras. Estos serán más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñar las escrituras con solicitud para ver si estas cosas serán así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, no a algunas cosas, a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Somos salvos por la renovación en el Espíritu Santo. Salvos por la renovación del Espíritu Santo. Dice, sigue diciendo versículos 5 y 6, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Yahshua Mashiach, nuestro Salvador. ¿Cómo viene el Señor y nos renueva? Ya hablamos de la regeneración, una cosa, y ahora la renovación. Regeneración es que te da, regenera, te da una vida nueva, ¿cierto? Eso es regenerar, te da vida nueva. Y la renovación es que te cambia. Ahora, la renovación por el Espíritu Santo. Una vez que tú has tenido a Cristo, recibes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, una vez que ya estás en la presencia del Señor, que tienes que alimentarte de la palabra, el Señor te renueva por el Espíritu Santo, que dice que el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo.
Jesucristo dice, ahí en Juan, no me acuerdo si es capítulo 4, dice que el último y gran día de la fiesta, el Señor se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto decía acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, porque Jesús aún no había sido glorificado. Ahora, el Señor es glorificado, él dice en Hechos 1:8, ¿y qué es lo que dice? Ir por todo, no, ¿cómo es que dice Hechos 1:8? Dice, gloria a Dios. Ya se me está yendo la palabra, pero que dice, recibiréis poder. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que viene el Espíritu Santo, es derramado abundantemente. El Señor no da su Espíritu por medida. El Señor dice, unas gotitas, aquí unas gotitas del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos quieren ser ungidos? Vengan, pasen los hermanos que quieren ser ungidos. Y aquí se me las etiquetas. Toma, hermano. ¿Sabe cómo es la que se ungía el rey? ¿Cómo se ungía el rey? Cogían una cosita de estas. Un shofar. Cogían un shofar y lo llenaba de aceite el profeta. Y se iba el profeta con este shofar así, ojalá más grande, lleno de aceite. Y cuando llegaba donde el rey, cogía, yo no sé por qué lado sería, pero cogía y le vertía todo el aceite. Se lo echaba en la cabeza de tal manera que la persona que iba a ser ungido, eso quedaba lavado en aceite. Por eso dice, mi copa está rebosando. El Señor no te da el Espíritu por medida, el Señor da abundantemente. Cuando la mujer viuda que tenía que vender todo lo que tenía porque su marido le había dejado una cantidad de deudas, no le pasaba ya en el tiempo de Israel. Lo que pasa es que en Canadá, mueras el marido con sus deudas y quien hereda las deudas es la mujer. No creas que se murió el marido y se llevó las deudas. Las deudas las hereda la mujer. Esta mujer había heredado las deudas y tenía que vender hasta sus hijos para poder pagar la deuda. Y entonces le va a esta mujer donde el Señor le dice, Señor, ¿qué hago? Dice, ¿qué tienes en tu casa? Dijo, un poquito de aceite y unas vasijas. Digo, ve y trae vasijas. Pide prestadas vasijas, no pocas, muchas vasijas. Y empieza, coge ese aceite que tienes en tu casa, ese frasquito de aceite, y empieza a verterlo en las vasijas. Ya no sé cuánto tendría una garrafita, y llega y todas las vasijas, y la mujer y con sus hijos, y echa aceite, y echa aceite, y echa aceite, y echa aceite. De un frasco, y eso se iban llenando, y le dice el profeta, trae, o la mujer le dice a los hijos, traigan más vasijas. Dice, se acabaron las vasijas. ¿Sabe qué pasó cuando se acabaron las vasijas? Cesó el aceite. No dice que se acabó. Cesó, dejó de fluir el aceite. No habían vasijas. El Espíritu Santo no va a caer en el suelo. El Espíritu Santo no va a ser derramado en el vacío. El Espíritu Santo, para ser derramado, necesita vasijas, y no pocas. Y el Señor nos dio abundantemente y nos renovó por el Espíritu Santo, el cual el Señor nos dio abundantemente. Mira lo que dice allí en Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda vasija que esté dispuesta, sobre cualquier persona que haya sido lavado con la sangre de Cristo. No es cualquier carne, sobre toda carne lavada con la sangre de Cristo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso era lo que el Señor iba a hacer. El Señor iba a hacer en el momento en que viniera el Espíritu
Santo de Dios sobre nuestras vidas. Ahora hay mucha gente que habla de profecía, hay mucha gente que dice que profetiza. Y ahí por ahí dicen, yo te profetizo que esto, pero no te profetizan la palabra. Yo te profetizo que este año 2018 lo profetizo, lo decreto, lo no sé qué, lo sé cuándo, que va a ser lo mejor para tu vida, cuando la palabra del Señor no me lo está diciendo. Profetizar es hablar la palabra del Señor. El Señor sí que manda, que nos daría visiones. Él da visiones, Él dio visiones. Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, el Señor le mostró visiones. Le mostró visiones a Pedro, le mostró visiones a Pablo. El Señor mostró visiones en los posteros tiempos. Estos posteros tiempos no son estos. Los posteros tiempos comenzaron con el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahí comenzaron los posteros tiempos. En la iglesia primitiva comenzaron. Nosotros estamos al final de los posteros tiempos. Al final de los posteros tiempos. Ahora, al final de los posteros tiempos nos habla de la apostasía. Entonces vienen estos profetas mentirosos y te decretan y yo no sé qué más dicen por ahí y te lo decretan y te lo declaran y esta cosa y aquello, pero no te profetizan la palabra del Señor. Y el Señor dice, yo no envié a estos profetas, porque si ellos hubieran estado en mi secreto, les harían saber mis palabras. Este es el secreto de Dios. ¿Es conocer el secreto de Dios? Necesita la palabra de Dios. Y cuando tú conoces, tienes el secreto de Dios y estás lleno del Espíritu Santo, tú profetizas la palabra del Señor. O profetizas lo que crees. Hay muchos que dicen, soñé. Y el Señor dice, y yo no les he hablado. Hablan de su propio corazón. Pero como nosotros creemos todo lo que nos dicen, ¿saben por qué? Porque conocemos el mensaje de la palabra. Entonces nos viene por ahí una mujer a decirnos que el Señor la llevó allá a los tiempos de la crucifixión y que el Espíritu de Jesús se puso en ella, se posó en ella, que el Espíritu Santo y que no sé qué. Y no lo creemos porque lo dijo la profeta. Pero no porque la Biblia lo diga. Y entonces la profeta viene y dice que el Señor le reveló un nuevo apocalipsis y escribió el nuevo apocalipsis. Y hay cientos y miles de personas que le compran el nuevo apocalipsis a la tal profeta. O sea que el apocalipsis de Juan ya no tiene validez. Entonces la Biblia dice a la ley y al testimonio, a la Torá y al testimonio. Si no hicieran conforme a lo que está escrito, es porque aún están en tinieblas. No les aman así. Entonces hablo por la renovación del Espíritu Santo. Por eso somos salvos. Ahora, salvos para ser herederos. Salvos para ser herederos. Mira lo que sigue diciendo ahí. Versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso está precioso. Para que justificados, o sea, somos justificados, o sea, somos hechos justos por la gracia. ¿Qué es la gracia? No. Un regalo. Ahí va. La gracia es un regalo inmerecido o misericordia inmerecida. Esa es la gracia. Que el Señor nos dio salvación por gracia, por una misericordia que no nos merecíamos, pero que a Él le plació en su gracia darnos a nosotros. Y aquí dice para justificados, o sea, nos justifica siendo injustos, nos hace justos. ¿Cómo nos hace justos? A través de la sangre de Cristo en el Calvario. Nos regenera, nos renueva y ahora también nos da de su Espíritu abundantemente y ahora nos da la herencia. Somos herederos, dice, ya ahora van a recibir ustedes la herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. La vida eterna. La herencia no es tener oro como piedras del río. Hermano, es que aquí dice la Biblia que tendré oro como piedras del río. No, tienes que leer bien el texto y quién lo dice. Está en la Biblia. Pero quién lo dice y a quién se lo están diciendo. Pero
La herencia de nosotros no está en este mundo. La herencia que el Señor nos está dando se llama vida eterna. ¿Con quién? Con Cristo. Es que vamos a vivir eternamente con Él, para siempre, alabándole, glorificando. Vamos a hacer la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. El Señor va a estar siempre con nosotros. Allí va a estar amándonos, cuidándonos, como el marido, así como el marido ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Si te das cuenta, no tenía nada que ver, pero es así. Así como el marido tiene que amar a la esposa, es como Cristo amó a su iglesia. Y como le dará el amor siempre, eternamente y para siempre. Ahora, somos herederos. Pero ¿cómo vamos? Veamos lo que dice aquí. Romanos 16, 17. El Espíritu mismo, ¿cuál Espíritu? El Espíritu que se nos fue dado abundantemente, ¿cierto? Da testimonio a nuestro Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí con eso se estrellan los judíos y los musulmanes. Que Dios no tiene hijos, Dios tiene miles de hijos por adopción. Uno que ha estado con él eterna y permanente y para siempre. Y nosotros por adopción. Que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos testifica. Te está diciendo a ti, tú eres hijo de Dios. Tú eres ahora hijo. Pasaste de ser un enemigo a ser hecho hijo de Dios. Ahora vamos lo mejor. Y si hijos también, herederos. Si Cristo heredó la vida eterna, porque Él es eterno, nosotros heredamos juntamente con Cristo. Mira esto, qué belleza. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya está aquí todo bien, Señor. Ya soy coheredero contigo. ¿Qué más le pido a la vida? Y dice, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí ya las cosas se pusieron un poquito más difíciles, ¿cierto? Señor, ya está bien, hasta aquí está bien. No me hagas a poner a padecer. Señor, soy heredero juntamente con Cristo. Sí, pero si juntamente con el padecer. Por causa del Evangelio. Es que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Pero el Evangelio no son las riquezas de este mundo como lo enseña el Evangelio light. El Evangelio es la vida eterna. Pero que para entrar a la vida eterna, para recibir las promesas, hay que padecer. Vamos a hacer de cuenta que tú vas en tu camino y encuentras una carretera amplia y tú puedes ir por esa carretera amplia en tu carro, lo vas a tener todo. Y va a haber otra carretera que es la angosta, ¿cierto? Aquí está hablando de lo que el Señor nos muestra. Pero por esa carretera, de pronto puedes ir un poquito en bicicleta, ¿cierto? Pero como es un poco estrecha y es de difícil acceso, tienes que esforzarte para llegar al final del camino. ¿Cuál camino prefieres tú? Honestamente hablando, ¿qué camino? No lo veamos de la manera espiritual, veámoslo de la manera física. ¿Cuál camino tú prefieres coger? Es más fácil, pero espiritualmente no sabemos que tenemos que ver el angosto, pero nadie, o sea, difícilmente alguien va a decir, ¿sabe qué? ¿Sabe quién va a escoger el angosto? Al que le gusta el peligro. Escoge el angosto al que le gusta esforzarse. Escoge el angosto al que le gusta ver de pronto paisajes hermosos que no los va a poder ver en una vía. ¿Sí? Imagínense, llega y le hace una vía derechita y dice, ¡guau! El atajo, aquí esta vía, como el puente que le hicieron ahorita en Colombia, que se cayó, gracias a Dios, no lo alcanzaron a estrenar. ¿Sí? Millones de dólares que gastaron en ese puente y todavía lo estaban poniendo cuando ¡fu! Al suelo. 9 personas murieron ahí. Otros se salvaron milagrosamente. Ya estaba a punto, faltaba solamente un tramo para unir un pedazo con el otro, lo estaban uniendo y de repente uno de los pedazos se vino al suelo. Pero eso te iban a ahorrar camino para
para que no tuvieras que agarrar y dar vuelta por la montaña, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes que dar vueltas por la montaña? Tú vas viendo el paisaje, vas deleitándose lo que es. Es difícil. Así es el camino del Señor. Hay que coger el camino. El camino del Señor cuesta. Hay que padecer por causa del Evangelio. Hay que esforzarse. Esto no es cuestión de que ya el Señor te hizo salvo y entonces ahora sí a lomo de mula. Aquí vamos. No, Señor. Eso no es así. El Señor dijo que el que quiera salvar la vida la perderá y el que la pierda por causa del día del Evangelio. Somos herederos, tenemos herederos, sí, entonces padezca. Gloria a Dios. No estoy diciendo que ahorita empiece a aparecer, pero vamos, hay momentos en que tenemos que pasar dificultades por causa del Evangelio. Entonces, si juntamente con él padecemos, dice, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Mire, predicar el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo no es fácil. ¿Por qué? Porque vas a tener vas a encontrarte con oposición. Tú puedes encontrarte con oposición, vamos a hablarlo, movimiento LGTBI, encontrarte con oposición con el Estado. Aquí ya nomás tenemos a Justin. Justin está a favor del movimiento LGTBI. Nuestro flamante primer ministro, tan simpático, él tan lindo, esa sonrisa tan hermosa, ¿cierto? Allá. Sí, es una belleza, pero a favor del movimiento LGTBI. Y dice, el que no esté de acuerdo con el aborto no está en consonancia con la sociedad canadiense. Yo soy canadiense y no estoy de acuerdo con el aborto. Entonces, no creo que Justin vaya a escuchar este mensaje, mucho menos que se lo traduzca. Pero las iglesias que prediquen en contra del aborto, en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo, van a encontrar oposición. Si tú no le van a decir a un cristiano, médico cristiano, si tú no provocas el aborto, te vas a ir a la cárcel, vas a perder tu licencia, no vas a poder seguir. Esa persona tiene que tomar una decisión, si practica el aborto o sigue sus principios. Oposición. Si tú no casas a dos personas del mismo sexo, vas a perder tu licencia como iglesia, te vamos a cerrar tu iglesia y no vas a poder ministrar y te vas para la cárcel. Entonces, ¿qué? Sí, está bien. Los declaro marido y tranquilo y dulcemente y no padezco. Pero, entonces ya tendré que darme cuenta. Vamos a ir adelante porque yo sé que el tiempo apremia y ustedes ya están cansaditos. Somos salvos para buenas obras. Habíamos dicho que no somos salvos por obras, ¿cierto? No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Mira lo que dice la Biblia aquí. Palabra fiel es esta. ¿Qué quiere decir palabra fiel? Que es certera, que es así, es absolutamente confiable. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, insiste con firmeza, nada de blandengues. Aquí no se puede confiar blandengue. Para que los que creen en Dios, procuren, no que lo puedan hacer todo, pero sí procuren ocuparse en qué, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Las buenas obras son buenas, claro que son buenas, claro que hay que hacerlas. No es que, hermano, yo soy salvo por la fe, hermano, ya no necesito hacer ninguna buena obra. No, tú eres salvo por la fe para toda buena obra. Así de sencillo. Ya eres salvo, ahora empieza a actuar bien. Deja de hacer lo malo, deja de andar por tus propios caminos. Camina conforme a la palabra del Señor. Pues es que somos regenerados, ¿no? Por el lavamiento del agua, por la palabra. Ahora, mira lo que dice, para que no nos demoremos tanto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí va bien.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Pablo es claro en lo que está diciendo. No por obras, para que nadie se gloríe. Para buenas obras, pero no por obras para que nadie se gloríe. Sigamos que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que actuemos correctamente. Eso es hacer buenas obras, actuar correctamente, obrar en santidad, caminar como el Señor nos manda. Pero yo no puedo caminar como el Señor me manda si no conozco la voluntad de Dios. Una vez un hombre me decía, hermano, Hare Krishna. Allá le dicen a uno, le dicen, no le dicen a hermano, le dicen Prabhu. Prabhu. Esas palabras. No sé dónde salió. Debe ser sánscrito. Prabhu me dice, Dios cuando creó al hombre creó un manual de comportamiento, pero el manual se perdió. Le dije, le tengo buenas noticias. Le dije, le tengo buenas noticias. El manual ya se encontró. Y ese manual se llama la Santa Biblia, la palabra de Dios. Si tú conoces este manual, ten la certeza que todo lo que tú hagas agradará a Dios. Porque estás haciendo conforme al manual. Pero si desconoces el manual, entonces puedes seguir postrándote ante tus muñecos, ante las deidades que ellos llaman. Toda la gloria a las deidades, toda la gloria a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, toda la gloria a Krishna y toda la gloria a los muñecos y a los hombres y todo eso, y no le dan la gloria a Dios. ¿Quieres? Somos salvos para buenas obras. ¿Quieres hacer buenas obras? Conoce la palabra de Dios. Buenas obras no solamente darle de comer a los pobres. Hay que hacerlo. La Biblia me enseña a hacerlo. No, buenas obras no solamente visitar a los presos. No, buenas obras no solamente a los enfermos. Hay que hacerlo. La Biblia lo enseña. El Señor Jesús nos lo manda. Hay que hacerlo. Pero buenas obras es actuar conforme, en consonancia. Perdóneme, yo siempre que no estemos en consonancia con Canadá. En consonancia con la palabra de Dios. Así no estemos en consonancia con la sociedad canadiense. Si la sociedad canadiense no quiere recibir la palabra de Dios, lo siento por la sociedad canadiense. Porque la sociedad canadiense está yendo de cabeza para el infierno. Pero si lo aceptan, entonces será otra cosa. Veamos, terminamos ya. Salvos no para contender acerca de la ley. No para contender acerca de la ley. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la Torá, de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause visiones después de una y otra vez de amonestación, desechan. Mire, la palabra de Dios, el Señor nos salvó no para que andemos contendiendo acerca de la ley y que andemos hablando, no, pero, no, mire, es que el Nuevo Testamento eso está mal, porque aquí dice que la descendencia de Jesús es esta y que la descendencia de Jesús aquí sea otra cosa, y entonces la genealogía no concuerda y entonces empieza uno la pelea. Eso no es para discutir acerca de la ley. La ley es para cumplirla. La Torá, es que eso es lo que traduce la Reina Valera en ley, Torá. Torá la traduce en ley, pero ¿cuál es la traducción de Torá? Instrucciones. No es para contender acerca de las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios no son para contender por ellas. Las instrucciones de Dios son para cumplirlas, para vivirlas, para predicarlas, para mostrarle a la gente que en esas instrucciones, desde Génesis, desde Bereshit hasta Apocalipsis, están las instrucciones de Dios. La Torá no es solamente de Bereshit a Malaquías o de Génesis a Malaquías, sino de Génesis al Apocalipsis. Para nosotros eso tiene que ser la Torá, para los judíos que sea hasta Malaquías. Pero no vamos a contender, es poder mostrar a través de la palabra de Dios que Jesucristo es el Señor. Mira lo que el Señor dice en su palabra. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, la Torá, y los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que ni una, ¿qué dice?
De cierto os digo que que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna cosa, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 5, 17, 18 y Mateo 7, 12. Eso es lo que el Señor dijo. El Señor dijo, yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. Y lo que quiera que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley. Y los profetas, esto es lo que enseña. Enseñen a hacer buenas obras. O sea, no para contender acerca de la ley. Amén. Hasta aquí vamos a terminar ya. Gloria a Dios. Entonces, que nosotros podamos entender que somos salvos. Hemos sido salvos. Para ser regenerados, para ser renovados, para ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para somos salvos por gracia, pero para hacer toda buena obra y no para contender acerca de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no es para contenderla, sino para vivirla. Y el que quiera vivirla, que la viva. El que la quiera recibir, que la reciba. Y el que quiera rechazarla, que la rechace. El Señor dice en su palabra que el que es justo siga siendo justo todavía, y el que es injusto siga siendo injusto todavía, y el que es santo, santifíquese más cada día. Amén. Vamos a terminar dándole gracias al Señor en esta tarde, que el Señor nos permita haber entendido su palabra y que esa palabra, que es viva, eficaz y más cortante que todas los filos, fluya, corra y sea glorificada. Amén. Vamos a orar.